Mito o realidad de los poderes extrasensoriales. Un ensayo de Ángel Gutiérrez. Interacción entre la mente y la materia. Introducción. La idea de que la mente es capaz de actuar sobre el mundo físico es muy antigua. Este era un tema importante en las culturas griega y egipcia, por ejemplo, y en el comienzo de la era científica no relegó el asunto a las cavernas de lo mítico o absurdo, como quizá habría sido de esperar. Por el contrario, científicos y pensadores de la talla de Francis Bacon, Robert Hooke y el mismísimo Isaac Newton mostraron un enorme interés en desvendar esa misteriosa relación, a la que dedicaron diversas investigaciones y experimentos. En el mundo científico de la segunda mitad del siglo XIX sí desdeñó algo más esta teoría, aunque en esa época siguió habiendo relevantes figuras que continuaron analizándola y dándole valor científico. J. J. Thomson, el matrimonio Curie, Lord Rayleigh. Curiosamente, fue una conmoción en el mundo de la física lo que volvió a dar protagonismo al tema. La física cuántica planteó enigmas que no era posible explicar mediante las teorías clásicas, y algunos de esos enigmas estaban relacionados con una posible influencia de la mente sobre la materia. Muchos padres de la física contemporánea, como Einstein, Planck, Bohr, Pauli, Schrödinger, analizaron este problema siguiendo un método estrictamente científico, y aunque no puede decirse que llegaran a un consenso al respecto, varios científicos coincidieron en que eran necesarios nuevos estudios y en que la idea de que la mente era capaz de interactuar con la materia no debía en ningún caso ser puesta de lado a la ligera. Tipos de percepción extrasensorial. Hay un número considerable de registros históricos y también infinidad de mitos que hacen referencia a este tipo de capacidades. En ellos aparecen oráculos, chamanes, brujas, magos, que según la época en que se les tocó vivir, fueron respetados, temidos o incinerados. En aquellos lejanos tiempos se hablaba ya, por ejemplo, de clarividencia o precognición. No obstante, el término percepción extrasensorial, ESP, por sus siglas en inglés, es relativamente moderno, de mediados de los años 30. Se le atribuye al biólogo J. B. Rhine, que también acuñó el término parapsicología para referirse al estudio de los fenómenos que envuelven interacciones no explicables, al menos de un modo claro, entre la mente y el mundo físico o espiritual. Dichas interacciones pueden ser de varios tipos: clarividencia o percepción remota, ver cosas que están más allá del campo visual; clarividencia o clariudición, escuchar sonidos que están fuera del alcance auditivo. Esta capacidad suele estar asociada a escuchar mensajes o voces de personas fallecidas, cuando no lo está a la esquizofrenia. Claro, precognición,
ver acontecimientos o situaciones futuras. Telepatía, posibilidad de comunicarse mentalmente con otros sujetos. Telequinesis o psicoquinesis, capacidad de mover o alterar objetos a distancia sin que exista ningún contacto físico entre estos y la persona en cuestión. Al sujeto que tiene alguna de estas capacidades se le denomina comúnmente psíquico. Los estudios de Rain y las cartas Zener. A Rain se debe un punto de inflexión en el análisis de este asunto, siempre controvertido, gracias a los estudios realizados por él y su mujer en la prestigiosa Universidad de Duke, Carolina del Norte, junto con otros colaboradores y el jefe del departamento de psicología de esa universidad, el doctor William McDougall. En los experimentos de Duke se emplearon las ahora famosas cartas Zener, inventadas por el psicólogo Carl Zener, colega de Rain, para llevar a cabo experimentos estadísticamente válidos de capacidades extrasensoriales, en concreto la clarividencia o telepatía. Hay 5 tipos de cartas Zener, cada una de ellas con un símbolo suficientemente distinto de los demás para deducir la posibilidad de confundir unos con otros. Los símbolos son una estrella, 3 líneas verticales paralelas y un zigzag, una cruz, un círculo y un cuadrado. El experimento tipo diseñado por Rain incluía el uso de un mazo de estas cartas constituido por 25 de ellas, 5 de cada tipo. Una vez barajadas, el supervisor iba sacándolas una a una, de manera que el sujeto del experimento no pudiera verlas, y luego le pedía a este que tratara de adivinar la carta correcta. Puesto que hay 5 cartas de cada tipo, la probabilidad de que salga cualquiera de ellas es, en condiciones teóricas ideales, un quinto o un 20%. En consecuencia, un porcentaje de aciertos alrededor de ese valor para un número suficientemente grande de experimentos indicaría que los aciertos han sido resultado del mero azar. Por el contrario, porcentajes de aciertos superiores de un modo consistente podrían suponer que el sujeto tiene una capacidad extrasensorial de algún tipo. El experimento de Rain no es capaz de establecer si el sujeto acierta la carta porque la ve gracias a su clarividencia, o bien porque la lee de la mente del supervisor a través de poderes telepáticos. Rain llegó a la conclusión de que el número de aciertos no debidos al azar tenían una probabilidad de ocurrir en solo 1 entre 1.000.000, es decir, resultaba extremadamente improbable que fuera algo casual. Otra intensa serie de estudios y experimentos realizados a lo largo de más de 50 años por diversos equipos de investigación independientes, más de 300 estudios y 62 experimentos, llegaron más lejos, pues concluyeron que la probabilidad de que no existiera realmente una interacción entre la mente y la materia, o la probabilidad de que esa interacción fuera debida a un proceso casual, era de nada menos que 1 entre 1.000.000.000 de billones, es decir, virtualmente imposible. Para que
se haga una idea hasta qué punto es imposible, piense que la probabilidad de que alguien le toque la loto es de solo una opción entre 14 millones. No obstante, estas conclusiones no fueron admitidas por toda la comunidad científica y a lo largo de los años muchas fuentes han hablado de experimentos mal diseñados o poco rigurosos, análisis estadísticos inadecuados, extrapolaciones o hipótesis poco menos que fantasiosas e incluso de fraudes manifiestos por parte de algunos sujetos de estudio. Por eso, el misterio continúa y casos como los tres que vienen a continuación no ayudan mucho a dilucidarlo. De Escanate a Stargate, espías psíquicos. A comienzos de 1972 se dieron los primeros pasos de una aparentemente fructífera relación entre la CIA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Instituto de Investigación de Stanford y el uso práctico y secretísimo de la percepción remota extrasensorial. La figura científica más visible de esta extraña combinación fue el físico Harold Ed Puthoff, pero por esa época él estaba desarrollando nuevas tecnologías de láser en la Universidad de Stanford y tratando de reunir fondos para realizar un estudio desde el punto de vista cuántico de procesos biológicos en plantas y pequeños organismos. Este segundo proyecto llegó a oídos de un artista neoyorquino llamado Ingo Swann, que sugirió a Puthoff orientar su estudio hacia el campo de la parapsicología. Intrigado por una serie de supuestas experiencias inverosímiles relacionadas con la telequinesia y protagonizadas por el mismo Swann, Puthoff decidió invitar al artista a visitar las instalaciones de Stanford en junio de 1972. Como parte del tour, Puthoff llevó a Swann a un laboratorio de la Facultad de Física. Por debajo de él, dentro de un cofre subterráneo y blindado y en un contenedor de aluminio con una protección electromagnética de cobre y materiales superconductores, había un magnetómetro que la facultad usaba en investigaciones de física de partículas. Para absoluta sorpresa de Puthoff, Swann pareció interferir de algún modo en el magnetómetro. Lo más impactante es que fue capaz de dibujar un esquema tosco, pero bastante preciso de su estructura, algo inaudito, puesto que Swann jamás lo había visto y que su diseño era tan secreto que ni siquiera hoy en día es algo de conocimiento público. Puthoff quedó tan asombrado por el inexplicable hecho que decidió redactar un pequeño informe sobre él y comentar el caso con varios de sus colegas científicos. Unas semanas más tarde se presentaron en su laboratorio dos agentes de la CIA pidiendo explicaciones. No era la primera vez que Puthoff había tenido contacto con una agencia de inteligencia, ya que trabajó previamente con el oficial del Servicio de Inteligencia Naval y como miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto, unido al encuentro casual entre Puthoff y Swann y a ciertos estudios preocupantes que
al parecer estaban realizando los soviéticos en el campo de la parapsicología convencieron a la CIA y al Departamento de Defensa a iniciar su propia investigación secreta con Puthoff y otro físico, Russell Targ, a la cabeza. Antes se hicieron unas pruebas preliminares con Swan que resultaron ser un éxito. El proyecto inicial de 8 meses se prolongaría con distintos nombres, métodos y objetivos, pero con la misma esencia, durante 23 años hasta 1995, cuando fue cancelado. Eso al menos oficialmente, porque a lo largo de estos años y según ha reconocido el propio Puthoff, su grupo de psíquicos demostró en algunos casos tener la capacidad de percepción remota más allá de cualquier duda. Entre ellos están el anillo de Júpiter. En los albores del proyecto, a Swan se le ocurrió hacer un ejercicio de visualización remota de Júpiter, aprovechando que una sonda de la NASA iba a capturar por primera vez imágenes cercanas de ese planeta, lo que permitiría contrastar la observación remota con la física. En su visualización de Júpiter, Swan observó que había un aro a su alrededor. Eso le llevó a preguntarse si habría visualizado Saturno en su lugar, lo que trajo consigo no pocas bromas impiadosas de colegas científicos de Puthoff. No obstante, la sonda Pioneer 10 verificó que realmente existía un tenue aro alrededor de Júpiter. Las instalaciones de Virginia Occidental. Este caso fue el resultado de un cambio importante en la metodología de percepción remota del proyecto. Ahora, a los psíquicos se les facilitan unas coordenadas geográficas precisas, longitud y latitud, y se les pedía que describieran lo que veían. Así, el nombre clave del proyecto pasó a ser Scanate, por Scan Coordinate, que podría traducirse por algo así como escaneo mental a partir de coordenadas. Los resultados iniciales fueron más que prometedores, con lo que a mediados de 1973 se efectuó un experimento con un riguroso control externo por las agencias de inteligencia envueltas en el proyecto. Así, se facilitaron a los psíquicos unas coordenadas de las instalaciones situadas en Virginia Occidental, de las que no sabían nada ni ellos ni tampoco los propios científicos que controlaban el proyecto. A esto se denominaba por ello una prueba 2 veces ciega. Como resultado de la prueba, un psíquico dibujó un mapa detallado del edificio y sus inmediaciones, y otro entró en el complejo y recopiló nombres de expedientes, palabra clave y otras informaciones sin sentido para los participantes en el proyecto. El caso provocó un gran revuelo, ya que los psíquicos de Puthoff habían descubierto por casualidad una instalación ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional de la que ni siquiera la CIA tenía constancia. Por ello, hubo sospechas de fraude o espionaje que, una vez descartadas, hicieron subir en gran medida la consideración del proyecto Scanate ante los servicios de inteligencia. Hoy en día se cree que ese edificio secreto
era la estación de Sugar Grove, perteneciente a Echelon, una red de espionaje de las telecomunicaciones mundiales cuya existencia nunca se ha admitido de modo oficial. El Centro de Investigación Nuclear de el Centro de Investigación Nuclear de Semipalatinsk. En julio de 1974, la CIA encomendó a Putov y su equipo la primera misión operativa del proyecto. El objeto era una instalación soviética de utilidad desconocida, situada en Kazajistán. El psíquico elegido, Pat Price, solo se le facilitaron las coordenadas geográficas de la instalación y se le indicó que probablemente se tratara de un centro de investigación de algún tipo. De nuevo, ni él ni nadie más envuelto en el experimento conocía más detalles que esto. Aún así, el psíquico logró dibujar un esquema de las instalaciones, además de un boceto muy detallado de una grúa industrial montada sobre carriles, que se ven en una figura. Según confirmó posteriormente la CIA, los datos facilitados por Price eran asombrosamente correctos, en especial el detalle de la grúa. En una segunda fase, Price recopiló más datos que una vez más fueron corroborados por la CIA. Llegó un momento en que el psíquico empezó a obtener informaciones sobre el complejo secreto de Semipalatinsk que no pudieron ser verificadas hasta más adelante, cuando la propia CIA pudo descubrirlas con agentes en el terreno y otros medios de espionaje convencionales. A pesar de estos casos exitosos y de otros muchos aún más sorprendentes, según Putov, este curioso proyecto fue cancelado a finales de 1995. Entonces, su nombre en clave era Stargate. El extraño caso del perro con poderes extrasensoriales. Siempre se ha hablado de la casi prodigiosa intuición animal y de su supuesta capacidad para detectar peligros o catástrofes, incluso antes de que ocurran. Yo creo que esa intuición premonitoria está más relacionada con su diferente espectro sensorial que con razones más esotéricas, pero no todo el mundo opina lo mismo. Hace unos años saltó a las pantallas de varios países del mundo un pequeño terrier de nombre JT, que vivía con su dueña Pam Smart y la familia de ella en la población Ramsbottom, al noroeste de Inglaterra. Por lo visto, los padres de Pam afirmaban que JT era capaz de percibir el momento exacto en el que ella decidía volver a casa, lo que demostraba dirigiéndose a la puerta para esperar pacientemente su llegada. Eso, aunque Pam se encontraba a una distancia más que considerable, con lo que resultaba improbable que el perro pudiera detectar por medios normales la proximidad de su dueña. El caso despertó el interés de los medios de comunicación. Así, se realizó una prueba televisada que pareció demostrar la capacidad telepática de JT de leer los pensamientos de su dueña. JT también
despertó el interés de varios investigadores, por ejemplo, el del reputado biólogo Rupert Sheldrake, que tras un estudio bastante exhaustivo concluyó que la posibilidad de que JT fuera telépata era admisible. En un artículo elaborado por él sobre el tema, dice textualmente, salvando la traducción, claro está, JT parece ser capaz de adivinar la intención de P.A. Palmsmart de regresar a casa de un modo que no puede ser explicado mediante ninguna de las hipótesis normales que se han considerado anteriormente. Quizá el perro responda telepáticamente a intenciones o pensamientos de ella, la dueña. Puede leer el artículo completo en Sheldrake.org. Está en inglés. Sin embargo, acabaron efectuándose 4 nuevos estudios dirigidos esta vez por varios expertos parapsicólogos ingleses, y la conclusión de todos ellos fue que en el mejor de los casos la posibilidad de que JT fuera telépata era muy remota y que desde luego no resultaba nada claro ni evidente lo contrario, como se afirmó en los programas de televisión. En resumen, atribuyeron los poderes de JT a una combinación de buena memoria, ruidos en la calle que llamaban su atención y la mera casualidad. Las conclusiones de estos estudios llegaron incluso a aparecer en el British Journal of Psychology, lo que da la idea de la repercusión que tuvo el caso. Premios que nadie ha conseguido ganar. Si usted posee alguna capacidad paranormal, le felicito, porque además de tener un don fuera de lo común, imposible según muchos, acaba usted de hacerse millonario. Y eso porque existen desafíos internacionales que ofrecen una jugosa cantidad de dinero a quien sea capaz de demostrar en unas condiciones rigurosas determinadas que tienen algún poder psíquico. Dos de los más destacados desafíos de este tipo son el premio Randi. James Randi, que ganó el respeto del mundo como mago por sus trucos extraordinarios llevados a cabo en el palco, quizás por ser tan consciente de que la magia y lo aparentemente milagroso o inexplicable puede reducirse a un elaborado truco, Randi se convirtió en un verdadero escéptico respecto a todo lo que tenía que ver con capacidades paranormales. Uno de los casos más sonados en los que estuvo envuelto fue en el supuesto desenmascaramiento del célebre doblador de cucharas Uri Geller. En 1972, dos científicos de Stanford confirmaron los poderes psíquicos de Geller, con lo que se convirtió en una figura de renombre internacional. Eso hasta su lamentable actuación en el Tonight Show de Johnny Carson en 1973, cuando no fue capaz de demostrar ninguna de sus habilidades especiales. James Randi estaba detrás de ello porque previamente había asesorado a Carson para evitar cualquier tipo de truco y garantizar así una prueba neutral. En otra ocasión desenmascaró a un evangelista televisivo, Peter Popoff, cuyos alegados poderes divinos eran el resultado de un pequeño auricular de la
de complicidad de su mujer Elizabeth y de la complicidad de su mujer Elizabeth. Años antes de estos hechos, en 1964, Randy puso $1000 de su propio bolsillo y se los ofreció a quien le demostrara que realmente existen poderes no explicables por la ciencia actual. Era el inicio del premio Randy. Con el tiempo, la recompensa del premio ha ido aumentando, de manera que hoy en día están esperando $1.000.000 a cualquier psíquico que consiga probar que lo es, conforme a unas condiciones estrictas determinadas por la Fundación Educacional James Randi. Entre las capacidades que tal fundación admite como paranormales están precognición, percepción remota extrasensorial, comunicación con personas fallecidas, violación de las leyes del movimiento de Newton, poderes homeopáticos y quiroprácticos, predicciones astrológicas o adivinatorias, telequinesia, levitación, clarividencia, etc. No están admitidas, sin embargo, otro tipo de cosas que también podrían entrar en la categoría anterior, como la reencarnación, la capacidad de expulsar demonios mediante un exorcismo o visiones místicas. Hasta el momento nadie ha conseguido ganar ese premio. De hecho, de los más de 1000 candidatos que se han presentado al desafío, ni uno solo de ellos ha logrado superar la prueba inicial previa al análisis formal. La Fundación Randi ve en esto una prueba clara de que no existen verdaderos psíquicos, mientras que sus detractores hablan de condiciones absurdamente rigurosas y hasta de fraude. El desafío Cetetic. Tampoco ha conseguido ganar nadie este premio, y ya no es posible ganarlo porque fue cancelado en febrero de 2002, en el día de su 15º aniversario. La historia de este desafío se inició en 1986, cuando el físico Henry Broch creó el servicio telemático de la Universidad de Niza. No obstante, su pretensión de revelar lo que había de cierto sobre las capacidades paranormales es anterior a esta fecha. En parte, se debió a las conclusiones de una pequeña encuesta realizada por Broch entre estudiantes universitarios de primer ciclo. Según dicho estudio, que luego fue confirmado en la Escuela Nacional, había un porcentaje muy alto de personas, en torno al 70% en el estudio de Broch, que consideraban un hecho científico probado a la capacidad de doblar cucharas. En cambio, solo alrededor de un 20% tenía la misma opinión sobre la teoría de la relatividad planteada por Einstein. Peor aún, más del 50% de los entrevistados consideraban a esta última una mera especulación. Mientras que ni uno solo de ellos pensaba lo mismo de doblar cucharas con la mente. Ante esto, Broch se dio cuenta de que era necesario analizar de modo riguroso el mundo supuestamente paranormal para clarificar la situación e intentar llegar a una conclusión científica definitiva. Esa fue la intención del desafío, que en principio no estaba dotado con ningún premio en metálico. Esto cambió en 1982, cuando un profesor de la Universidad de París, Jacques Théodore,
se unió al proyecto Broch ofreciendo $10,000 a quien consiguiera vencer el desafío. Como en el caso del premio de la Fundación Randi, este otro premio fue también aumentando hasta llegar a los 200,000 euros, que, como he dicho antes, nadie ha ganado. ¡Qué desperdicio! El proyecto PEAR. Inicios. El proyecto PEAR, de las siglas en inglés Estudio de Princeton de Anomalías Mecánicas, se inició en 1979 de la mano del rector de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton, el profesor Robert G. Young. La idea del proyecto surgió hasta cierto punto de un modo casual. Por esta época estaban realizándose en Princeton unos primeros estudios sobre la generación aleatoria de números. En esos estudios se verificó que se producirían resultados anómalos, y una explicación que se dio al hecho fue la de que existiera una interacción entre la mente de los experimentadores y los generadores aleatorios, que en ocasiones llevaban a esto a producir valores que no seguían el patrón teórico. Después de varias gestiones y preparativos, el proyecto PEAR nació oficialmente en junio de 1979. A él se le asignó un grupo multidisciplinar compuesto por físicos, ingenieros, psicólogos, psiquiatras y sociólogos. El objeto que todos ellos se plantearon fue responder a una serie de cuestiones que podrían resumirse en determinar si puede darse o no una interacción entre la mente y la materia, y en el caso de que así sea, establecer cuáles son las características de esa interacción: magnitud, replicabilidad, grado de sistematización, etcétera. Qué aplicaciones puede tener y qué consecuencias sociales o incluso metafísicas puede derivarse de ello. Sujetos de estudio, experimentos y conclusiones. Los padres del proyecto tuvieron claro desde el principio que debían elegir para su estudio a personas completamente normales, hombres y mujeres que nunca habían afirmado tener ningún tipo de habilidad psíquica especial, y así eligieron a una persona corriente para los estudios iniciales. Además de esa persona, el otro elemento fundamental del experimento era un generador aleatorio que producía para cada prueba 200 dígitos binarios, 0 y 1. El dispositivo estaba calibrado de tal modo que esos dígitos debían seguir una distribución simétrica, generándose un número igual de ceros que de unos, y para garantizar su perfecta fiabilidad y carácter aleatorio, incluía toda clase de sistemas redundantes de seguridad, así como correcciones de parámetros externos que podrían influir sobre él. Lo que se pedía al sujeto del estudio eran tres tipos de cosas: que no influyera en su mente en el proceso, o que influyera con su mente en él para que se produjeran más ceros o más unos. Lo que se pedía al sujeto del estudio eran tres tipos de cosas: que no influyera con su mente en el proceso, o que influyera con su mente en él para que se produjeran más ceros
o más unos. En ninguno de los casos el sujeto estaba en contacto físico con el dispositivo. Inicialmente se realizaron 5.000 pruebas para cada uno de esos objetivos y los resultados verificados fueron: cuando el sujeto no influía en el proceso, éste desarrollaba indistinguiblemente conforme al modelo matemático previsto. Cuando influía en el proceso, éste se veía alterado de un modo significativo y evidente, pues se generaban más ceros o más unos, según el caso, de los que debían generarse. Se determinó que la probabilidad de que estas alteraciones en los resultados fueran casuales era muy baja, del orden de 1 entre 1.000.000. Por tanto, parecía obvio que en realidad el sujeto era capaz de influir en un proceso completamente aleatorio con la sola fuerza de su voluntad, sin existir ninguna clase de contacto físico o fraude de ningún tipo. Estas conclusiones iniciales animaron a los investigadores a seguir con el experimento y a ampliarlo. De ese modo, se incluyeron nuevos sujetos, se multiplicaron las pruebas y se diseñaron nuevos experimentos, todos ellos basados, eso sí, en el generador aleatorio. A lo largo de los 12 años siguientes participaron un total de 91 sujetos, 41 hombres y 50 mujeres, que llevaron a cabo en conjunto unos 2.500.000 de pruebas. Aunque se detectaron diferencias sustanciales entre los distintos sujetos y entre hombres y mujeres, ver nota, ese largo y riguroso estudio no hizo más que confirmar las conclusiones del estudio primitivo. La probabilidad conjunta de que esas variaciones sobre el modelo teórico fueran casuales era de aproximadamente 1 entre 3 billones, prácticamente imposible. Nota: variaciones entre hombres y mujeres. Las variaciones individuales más drásticas respecto a los 3 resultados previstos se debieron a 3 mujeres, mucho más ceros o unos de los esperables. No obstante, los hombres en su conjunto obtuvieron un mejor desempeño. 2/3 de los hombres fueron capaces de alterar la generación aleatoria para producir más ceros y más unos cuando les fue pedido lo uno o lo otro, mientras que eso lo consiguieron solamente más de 1/3 de las mujeres. El proyecto de la conciencia global. A finales de los años 80, principios de los 90, los responsables del proyecto PEAR decidieron informatizar sus pruebas con la intención de facilitar el almacenamiento y el proceso de datos, así como el diseño de nuevos experimentos. Uno de los resultados de ello fue la creación de un sistema de generación continua de datos aleatorios que los producía cada segundo de las 24 horas del día, todos los días del año, y que eran permanentemente almacenados para eventuales análisis. A este sistema se le llamó CONDREG. Gracias a estos dispositivos pudo verificarse que se producían variaciones imprevistas en pruebas de los sujetos del proyecto PEAR. Por ejemplo, los resultados se alteraban cuando otros sujetos estaban realizando al mismo tiempo sus propias pruebas, o cuando en la misma habitación había alguien discutiendo o charlando sobre ciertos temas.
Antes estos datos curiosos, se decidió llevar a la calle a estos dispositivos para ver qué es lo que ocurría. De este modo surgieron los Field Reg, una versión portátil de los Cont Reg. Lo que se pretendía averiguar era si, bajo algunas circunstancias, grupos de personas eran capaces de alterar inconscientemente los resultados de los generadores aleatorios de modo similar a como conseguían hacerlo de modo consciente los sujetos del proyecto PEAR. Además del grupo de Princeton, había otros investigadores que estaban realizando en paralelo estudios similares, como Diane Randin y Dick Birman. De las contribuciones de unos y otros surgió en agosto de 1998 el Proyecto de la Conciencia Global, o Proyecto EGG. Su red recoge los datos generados aleatoriamente por numerosos dispositivos repartidos en 40 países distintos. Su objetivo es analizarlos para determinar si existe o no una especie de conciencia global capaz de afectar en determinados casos al proceso estrictamente físico que es dicha generación aleatoria de números. En otras palabras, la hipótesis a demostrar por el EGG es que los datos producidos por esa red mundial de generadores aleatorios deben cambiar de algún modo cuando se producen hechos de trascendencia global. Los datos científicos verificaron y siguen verificando la correlación significativa entre acontecimientos globales y los resultados aleatorios generados por la red EGG. Pero lo más increíble no es ya solo el hecho de que parezca existir una conciencia global capaz de alterar un proceso físico que desarrolla a escala mundial, sino que los datos apuntan a que esa conciencia es además hasta cierto punto y en algunos casos precognitiva. Por ejemplo, el día 11 de septiembre está registrada una variación no aleatoria de la red que comenzó un poco antes de que se estrellara el primer avión contra las Torres Gemelas. Esta variación respecto a lo que sería de esperar se acentuó y se mantuvo a lo largo de varios días después del atentado. Lo mismo ocurrió en los atentados de Madrid del 11 de marzo, un poco antes de que se produjera la primera explosión. Se verificó un cambio brusco en la tendencia normal de los datos de la red. En cambio, se acentuó aún más a lo largo de los días que siguieron. Un cambio también drástico en la red se debió al terremoto y el posterior tsunami que arrasó varios países de Asia en diciembre de 2004. En este caso, es curioso reseñar que se produjo también un cambio sustancial en el día 5 de enero posterior a la catástrofe, precisamente cuando millones de europeos guardaban 3 minutos de silencio como señal de respeto a las víctimas. De modo similar, hubo cambios significativos como resultado del huracán Katrina que asoló el sur de Estados Unidos, pero esos cambios en la red EGG no solo están asociados a fenómenos oscuros o trágicos, también se dan por factores positivos o incluso en apariencia triviales. Así se han verificado en eventos como el concierto de Live 8, la segunda boda del príncipe Carlos de Inglaterra, celebraciones de fin de año
elecciones nacionales, la visita de Juan Pablo II a Israel y la oración de millones de fieles en el primer día del Ramadán. ¿Es usted psíquico? En el inconmensurable cajón de desastre que es Internet no podían faltar sitios web en los que alguien pueda demostrar sus capacidades psíquicas. Estos son dos de ellos. Capacidad de interferir con la mente en un proceso aleatorio. Entre en http://www.formilab.chrpkp experiments Bill Curve. La página está ligada a un generador de valores aleatorios altamente fiable. Los resultados de ese generador producen una distribución que debe ser simétrica, es decir, se genera el mismo número de ceros que de unos. Por tanto, el objetivo de este desafío es que usted demuestre sus capacidades psíquicas alterando ese resultado esperable, al obligar con su mente a que se generen más ceros o unos. Por defecto, debe conseguir mover el puntero de la distribución hacia la derecha, hacia los unos, aunque si lo prefiere puede cambiar esto en el apartado Goal. En cualquier caso, una vez establecido el objetivo, seleccione la opción Practice que está bajo el epígrafe Experiment Type y a continuación pulse el botón Run Experiment y luego Start. El programa sumará un punto, score, cada vez que logre generar un valor distinto del que corresponde y lo restará cuando no sea así. Desde que finalice el experimento se muestra una tabla con los resultados estadísticos, así como la interpretación literal que permite entenderlos fácilmente. A score of these many hits he can be expected by chance every X runs. Cuanto más alto sea el valor de X, más probable será que el sujeto haya conseguido realmente influir en el resultado. En esta página están disponibles estos experimentos que también sirven para determinar eventuales poderes telequinéticos. Puede acceder a ellos desde los enlaces Clock Face y Pendulum de la parte inferior. En el primer caso, el objetivo es obligar a las manecillas del reloj a moverse en un sentido determinado. En el otro, la idea es conseguir que el péndulo se mueva en arcos más o menos amplios según se elija. El experimento con cartas Zener. En esta página, http Moebius psi.ed.ac.uk/Paul/CGI CGI podrá demostrar su capacidad de clarividencia adivinando cuál es la carta correcta en cada uno de los 25 juegos de cartas que se muestran. Pinche en las cartas elegidas y cuando termine pulse el botón OK. No hace falta que responda a las preguntas que se le hacen sobre su nombre, sexo, etc. Luego haga clic en aceptar en la ventana de aviso que aparecerá. En la página de resultados se indican los fallos y aciertos, así como el porcentaje de estos últimos. Si su puntuación es consistentemente superior a 9 de 25 o más,
quizás sea usted clarividente. Conclusión: en cuestiones como las de los poderes psíquicos resulta difícil y hasta comprometido dar una opinión definitiva, ya que tanto un bando como el otro alega tener pruebas irrefutables de sus convicciones opuestas. Pero en lo que a mí se refiere, no me cabe duda de que la inmensa mayoría de los que se declaran psíquicos son simples charlatanes y estafadores que se aprovechan de la ingenuidad y la ignorancia de muchas personas, aunque por otro lado no me atrevo a sostener que no existía ningún psíquico genuino. Siempre es muy complicado reconocer un camino nuevo. Por ejemplo, afirmaciones como la de la relatividad del tiempo y el espacio fueron vistas por muchos como una insensatez inimaginable, pero cada vez hay más pruebas de que así es nuestra realidad, por extraño que parezca, y esa no debe ser la única sorpresa que nos tiene guardada el universo. Según yo lo veo, el error está en llamar paranormales a unas capacidades